Muy bien, entonces si estás ya en Éxodo capítulo 22, me haces un like como muestra de que ya lo tenemos ahí todos juntos para poder leerlo, ¿no? Entonces, Éxodo capítulo 22, vamos a leerlo. Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, porque aquel buey pagara 5 bueyes, dice, y por aquella oveja 4 ovejas. Y de pronto ¿Viste por lentes? tú podrías decir, pero si yo no tengo ni buey, no tengo ni oveja, ¿qué tiene que ver con esto? Pastor, ¿qué tal si salteamos este capítulo, no? Porque como que no va con nosotros. A lo mejor podemos entenderlo que la Biblia lo vamos a interpretar de una manera literal, ¿no? Si bien es cierto, estas leyes fueron escritas para un pueblo que acababa de ser rescatado de la esclavitud en Egipto, bajo una forma de vivir durante 400 años, y ahora el Señor está llevando este pueblo camino a una tierra prometida, donde justamente está dando estas leyes para que este pueblo pueda habitar en armonía y puedan darse las buenas relaciones interpersonales. Y sabía el Señor que su pueblo tiene ese, no solo su pueblo, todo ser humano, ¿no? Es voluble, es imperfecto. Entonces el Señor está dejando, aparte de haber dejado los 10 mandamientos, que lo hemos visto en el capítulo 20, el Señor está dejando leyes específicas para una buena, para buenas relaciones interpersonales entre vecinos, familiares, en cuanto a casos que se podían dar. El pueblo de Israel no fue un pueblo perfecto, fue un pueblo imperfecto, como tú y como yo. De tal manera que el Señor deja estas leyes específicas para que ellos puedan conllevar y de alguna manera al cumplir estas leyes puedan distinguirse de las otras culturas que tenían unas prácticas mucho más paganas, mucho más injustas, mucho más inmorales que el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pero es interesante porque ahora vamos a entrar a una sección donde habla sobre las leyes de la restitución. Si tú ya hemos visto, dentro de los 10 mandamientos, hay uno de los mandamientos que decía, no hurtarás, ¿no es cierto? No, no hurtarás o no robarás. Éxodo 20:15, si no me equivoco, decía, no robarás. Y hacía secas, ¿no? Entonces uno dice, no robarás, y si robo, ¿qué pasa, no? Justamente aquí vemos una descripción de ciertas situaciones en las que se llegaba a hurtar y cómo es que el pueblo o los jueces tenían que determinar justicia y también restitución. Lo interesante de estas leyes, vamos a ver que no solamente habla de justicia, sino habla de restitución. Hoy en día, ¿no? Alguien te roba, entra a tu casa, roba un televisor, lo cogen, lo chapan, como se dice, ¿no? Y simplemente te dice, el televisor ya fue, ¿no? Ya lo vendió. Lo llevan a la comisaría, dejan un atestado, si el monto no fue mayor, imaginemos a 1.800, entonces este hombre está libre, ¿no? Pero no hay una restitución, ¿no? Tú dices, y por eso mucha gente dice, ¿y qué logré? Dices, no, a lo mucho que dañar su antecedente, ¿no? Pero no me restituyó nada. Pero en estas leyes básicas, ¿no? Del libro de Éxodo vamos a ver que lo que primaba era la restitución y la formación del ser humano. Es decir, eran leyes que apuntaban a que el agraviado sea recompensado, pero que también el agraviante, el que robó, sea de alguna otra manera, vea las consecuencias de que no es un acto menor, sino que le va a costar más de lo que él quiso sacar provecho. Sí, entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a ver estas leyes, ¿no? Verso 1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey dice pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Pastor, pero esto no se parece al ojo por ojo, diente por diente, no, pues. Lo otro eran daños físicos, eran daños en una riña, ¿no? O sea, daños que se causaban y definitivamente tenía que haber leyes que valore la vida, pero al mismo tiempo que no sea exagerado, ¿no? Y tampoco sea algo que desvalore la vida. Pero aquí estamos hablando de bienes materiales. Y ciertamente, como te vuelvo a decir, aquí aquel que robaba un buey, si es que lo cogían o lo encontraban y se comprobaba que había robado el buey, tenía que devolver 5 bueyes. Entonces, está restituyendo el daño, pero también está siendo formado a no volverlo a hacer. Interesantemente no vemos la cárcel, ¿no? Porque puede ir a la cárcel 6 meses, después sale y vive del buey robado.
y el agraviado sigue sin buey. Mientras que aquí vemos de que si cogía el buey o la oveja, lo degollaba. La palabra lo degollaba, es decir, le daba muerte. Entonces, esto habla de que su intención era definitivamente deliberada, era dar muerte para tener un beneficio a corto plazo. Y esto indicaba de que si él estaba buscando un beneficio a corto plazo en ese instante, lo que este hombre iba a volver a robar más adelante, iba a degollar, y esto se hacía un antecedente. Entonces aquí la ley parece drástica porque tú no puedes decir, ¿no? Pero te robé uno nada más, entonces te devuelvo uno. Y no era así. La ley era formativa. De que robaste uno, devuelves 5. Ahora imagínate si eso se aplicara en nuestros tiempos, ¿no? Robaste un celular, vas a devolver el valor de 5 celulares. Lo vas a tener que pensar, ¿no? Porque si te cogen, definitivamente vas a tener que devolver, te va a salir más caro robar. Entonces, es interesante ver esta ley, ¿no? Entonces, y es más adelante vamos a ver que si la persona que era atrapada después de haber robado este buey o esta oveja y lo mataban y lo atrapaban y de pronto él decía, pero ya lo vendí, ya me lo gasté, ¿no? Y de pronto no tengo plata, ¿no? Como se dice hoy en día. Vamos a ver más adelante que incluso ahí justamente es de que a este hombre lo hacían siervo de otro ser humano, de otra persona que decía, bueno, yo le puedo dar trabajo, que trabaje por 6 años para mí y con eso que pague a quien agravó. Y por eso era una de las causales por el cual se hacían siervos de otras personas, porque justamente al haber robado y al decir no tengo para pagar, entonces vas a tener que trabajar. Era interesante ver esas leyes, ¿no? Básicas, pero eran leyes formativas, ¿no? Verso 2, mira lo que nos dice el verso 2, vamos avanzando, dice. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió, o sea, el dueño de la casa, dice, no será culpado de su muerte. Es interesante porque cuando hacemos contraste con el siguiente versículo, vamos a darnos cuenta que este versículo 2 se aplicaba cuando de pronto estaba forzando una casa o estaba ingresando a una casa, definitivamente a robar, pero de noche. ¿Por qué lo digo de noche? Porque cuando hablemos del versículo 3 va a decir, pero si fuera de día, va a decir, dando a entender que este acto que este hombre está realizando de forzar una casa, de ingresar a una casa, definitivamente era para robar, pues, ¿no? Está haciendo esto y dice, si era encontrado por el dueño, se asumía que el dueño podía matarlo a esta persona en defensa personal, porque si ingresaba a tu casa de noche, eran varias causales. Uno, porque era osado, porque sabía de que hay alguien en casa. Dos, porque para entrar de noche a una casa que está siendo habitada, estás entrando armado. Tres, porque tu intención no solamente es robar, sino incluso llegar a matar. No, o sea, es distinto que roben una casa donde no hay nadie a entrar a robar una casa donde está siendo habitada y de noche. Entonces las intenciones son diferentes por el lado de la persona que está cometiendo el acto. Y por el lado del dueño, definitivamente de noche es mucho más difícil defender la propiedad, ¿correcto? Es más difícil pedir ayuda. Entonces, si en esa defensa de tu propiedad tú llegabas a matarlo a esa persona que estaba ingresando a tu propiedad, dice, no se le consideraba como homicidio, sino que eso se consideraba como una defensa personal, ¿no? Entonces no había culpa sobre. Entonces vemos que qué interesante es porque esta ley de alguna otra manera está dándole ese derecho a proteger la propiedad a cada ciudadano, ¿no? Definitivamente estamos en otros tiempos, pero de alguna manera se entiende esta ley para aquel entonces, ¿no? Entonces se entiende para aquel entonces porque tu opción era defender tu propiedad, no tenías un vecino al costado, sino las casas eran alejadas, los campos alejados, no tenías un vecino al costado, y de pronto era, te defiendes o defiendes a tu familia, o es que el que está entrando no está entrando a tomarse un café, está entrando de alguna manera a hacer un daño, no solamente a robar. Entonces, ahí era justificado el hecho de que de pronto el propietario terminaba dándole muerte al que estaba, al delincuente, ¿no? Entonces dice, no sería culpado de muerte, ¿sí? Pero bajo esa causal. Mira, dice el verso 3, pero si fuera de día, la cosa cambia, ¿no? Si fuese de día, dice, pero si fuese de la día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¿Por qué dice que si fuese de día será reo de homicidio? Porque de día las condiciones eran distintas.
De día podías salir de tu casa, pedir ayuda y no necesariamente llegar a matar. No había razón de decir lo maté porque de pronto me sorprendió, sino de día las cosas son diferentes, ¿no? De día se asumía que de pronto el delincuente puede ser que solamente entraba a robar y no a hacer daño. Entonces, y de día también ocurría de que la gente salía al campo a pastar el ganado y cuando regresaba es que encontraban al delincuente. Entonces se asumía de que el delincuente solamente ha entrado a robar y no con intenciones de dañar o matar. Entonces no había razón para darle muerte, sino para pedir ayuda, para atraparlo, cualquier otra medida, pero no darle muerte. Si sucedía eso, ahí sí dice, podría ser acusado de homicidio. ¿Por qué? Porque no usó una fuerza razonable para poder atrapar claro, atrapar al delincuente, sino que ya abusó de la fuerza y sin necesidad de matar terminó matándolo, ¿no? Entonces es interesante ver estas leyes, ¿no? Entonces, eh, y es interesante porque de alguna manera también vemos que en esta ley, de alguna manera se está teniendo una consideración por la vida aún del delincuente, ¿no? Porque me parezca raro, pero se está considerando la vida del delincuente, ¿no? O sea, si lo ha hecho de día no hay necesidad de por qué matarlo, pero si es de noche fue por defensa personal. Entonces vemos ese detalle aquí, ¿no? Verso 3 dice, pero si fuera de día, el autor de la muerte será, ¿qué dice? Reo de homicidio, ¿no? El ladrón hará, dice, completa restitución, bueno, pero si lo atrapa, ¿no? Si lo atrapa y no lo mata, bueno, si lo mata ya, bueno, culpa del propietario de haber hecho el homicidio, ¿no? Pero si no llegara a eso, solamente lo atrapa, ¿qué es lo que sucede? El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué ser, con qué será vendido por su hurto. Entonces, si atrapaban al ladrón, tenía que restituir lo que está robando, ¿no? O sea, y justamente ya hemos visto que la pena era 1 por 4 o 1 por 5, ¿no? De lo que está robando. Tenía que restituir, y es interesante, ¿no? No es que solamente lo llevaban al juez y el juez decía cárcel. No había cárceles, por cierto, en aquel entonces, sino lo que había es, mediante estas leyes, lo que estaban haciendo era formar al ser humano, ¿no? Formar en ese sentido de restituir el daño que he causado. Y el ladrón tenía que restituir el daño, ¿no? Entonces, y si el ladrón decía, no tengo plata, entonces dice, sería vendido por hurto. Entonces venía un postor y decía, bueno, yo le quiero dar empleo. Dice que no tiene plata para restituir el daño, por lo tanto yo le doy empleo. Y así muchas personas se hacían siervos de otros. Y es por eso que una de las razones que hablábamos cuando veíamos en el capítulo 21, una de las razones por el cual había siervos o esclavos era porque justamente habían delinquido y no tenían cómo pagar, tenían que trabajar para poder pagar a quien agraviaron. No necesariamente se hacían esclavos del propietario a quien ellos habían robado, sino podían ser esclavos de otras personas que necesitaban personal para trabajar y con ese pago tenían que restituir el daño causado, ¿no? Entonces es interesante. Vemos. Entonces vemos cómo se da este tema de la restitución, ¿no? Eh, este, no queda solamente en decir, bueno, hizo mal, por lo tanto cárcel, ¿no? O sea, sino siempre había una restitución. Y eso es muy importante porque al final vas a ver cómo el Señor nos habla en cuanto a eso, ¿no? A restituir el daño que de alguna manera, en algún momento causamos o hemos causado, ¿no? Dice 4, si fuera hallado con el hurto en la mano y vivo, mira, no ha matado todavía el ganado que ha robado, la oveja que ha, mira, sea buey o asno u oveja, ¿qué dice? Pagará el doble. Y tú dices, pero pastor, dijo que tenía que pagar 4 veces o 5 veces y acá dice que va a pagar el doble. Total, ¿con cuál nos quedamos? En el anterior, en el versículo 1, si no me equivoco, estaba hablando si este hombre había herido o había matado al buey o a la oveja que había robado. Entonces, quería sacar un provecho a corto plazo y esto hablaba que más adelante podía volver a cometer el mismo acto. Mientras acá, si lo mantenía vivo, se asumía que de alguna manera lo estaba haciendo por una necesidad o porque de alguna manera quería una herramienta de qué vivir. Entonces tenía esa intención de multiplicar su ganado, ¿no? Entonces, aún así no está justificado, aún así, aunque la pena era menor, ¿cuánto tenía que pagar? Dice, el doble, ¿no? Y nuevamente vemos que la ley sigue siendo, en este caso, formativa, ¿no? Sigue siendo formativa y se está restituyendo a quien habían dañado, ¿no?
que era el propietario. Entonces es interesante ver esta ley. Pasamos al verso 5, dice. 5, ¿no? Si alguno hiciera, estamos en Éxodo capítulo 22, para los que han ingresado, estamos en Éxodo 22, verso 5, dice, si alguno hiciera pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Esto se le conoce en la sierra, los que han tenido la oportunidad de vivir en la sierra y de alguna otra manera han tenido esa experiencia de pastar ganado, ¿no? Entonces, algo de sierra me queda, yo viví los 15 años, los 15 primeros años de mi vida en el departamento de Ancash y veía de que siempre ocurre esto, ¿no? De pronto tú sales a pastar tu ganado, ¿no? Y de pronto tu ganado termina metiéndose en terreno ajeno, en chacra ajena, y termina comiendo cultivo de lo ajeno, ¿no? Entonces, tú no podías decir, según esta ley que estamos leyendo aquí, decir, bueno, yo no lo hice, lo hizo mi ovejita, ¿no? A eso se le llama ser responsable o no ser negligente, ¿no? Entonces, esta ley sigue siendo también formativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la persona no lo había hecho con intención, pero sí había sido negligente y tenía que asumir la responsabilidad por el daño que ha causado su ganado. Y eso es lo que vemos, ¿no? ¿Y cuál era la restitución que tenía que hacer? De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Tenía que, si había dañado cultivo, entonces de su propio cultivo él tenía que pagar y de lo mejor, ¿no? Entonces vemos nuevamente esta ley que está formando al ser humano incluso a no ser negligentes, porque estos daños muchas veces se daban por negligencia, ¿no? Nadie decía, hey, ganado, anda, ve, come del pasto ajeno, ¿no? Sino por falta de estar supervisando el ganado, terminaban haciendo esto los animalitos, ¿no? Pero vemos entonces de que hay una ley formativa y nuevamente vemos que se tiene que restituir el daño causado. Verso 7, 6 dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses, amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado, dice. O sea, nuevamente vemos aquí de que de pronto estoy prendiendo fuego por algún otro motivo, ¿no? Y si de pronto ese fuego se extiende y termino causando daños al campo de mi vecino, no podías decir, pues no, bueno, yo prendí acá y solito se fue, lo hizo el viento. Nuevamente, eso era asumido como una negligencia o una falta de responsabilidad y así también evitaban el vandalismo, ¿no? La envidia de querer hacer daño terreno ajeno. Entonces, ¿qué es lo que hacían? También tenía que restituir el daño causado. Entonces, esas eran las leyes de restitución, por eso se lo conoce en el libro de Éxodo. Verso 7 dice, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar, hoy en día esto es bien difícil que se dé, ¿no? ¿Quién te da plata, oro, alhajas? Y hoy en día ya no se confía en nadie, ¿no? Para dar, pero aquel entonces ocurría eso, por motivo de algún viaje, por diferentes motivos, podían encargar prácticamente es como decir su dinero, ¿no? O sea, un bien. Dice, si alguno diere a su prójimo plata, alhajas a guardar, lo está encargando, lo conocemos nosotros, ¿no? Y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, o sea, a quien le encargaron, y el ladrón fuere hallado, ¿qué dice? Pagará el doble. Bueno, si se le encontraba al ladrón, definitivamente, ¿quién tenía que pagar? El ladrón, pues, ¿no? Pero ¿cuánto tenían que pagar? El doble. ¿Te das cuenta? Es interesante, ¿por qué? Pero ¿por qué en los anteriores tenía que pagar 5 veces, 4 veces? Porque en los anteriores casos eran bienes básicos para la supervivencia de las personas. Te está robando tu herramienta de trabajo, te está robando tu capital, te está robando un alimento. Mientras que acá te está robando, sí, te está robando un lujo y igual hay falta, pero te das cuenta que la ley decía que tenía que pagar solamente el doble. ¿Me dejó entender? O sea, el doble, ¿no? No era como robarte, es distinto, ¿no? Robarte una alhaja a robarte tu pan de cada día, ¿no? Es distinto. Ahí se ve la intención incluso de la persona que está robando, que definitivamente no tenía escrúpulos, ¿no? Le robó su ganado con el que el otro está sobreviviendo. Definitivamente la pena era mayor, ¿no? Es interesante ver estas leyes. Verso 8 dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa, recuerda que este hurto se está dando sobre un lugar donde han encargado algo. Y de pronto, piña, no se halló el ladrón. No. Si hallaron el ladrón tiene la culpa, pero dice,
pero si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay ladrón, tú no puedes decir, no, oye, me encargaste, pero ¿sabes qué? Ya no está, ¿no? Algún ladrón se lo ha llevado y ya fue, pues, ¿no? Pero el otro dice, pero te encargué. El otro dice, pero no hay, pues. O sea, tenía que haber una restitución o tiene que haber justicia, ¿no? No podían llegar a ese punto de decir, bueno, yo no lo vi y ya fue, ¿no? Mira lo que dice. Entonces, y esto también habla de la responsabilidad, ¿no? Porque si alguien te da algo para que lo guardes, se supone que vas a tener cuidado de eso que se te ha encargado. Y incluso nosotros sabemos hoy en día que tenemos más cuidado con las cosas que se nos ha encargado que con nuestras propias cosas, ¿no? Eso es lo más lógico, porque si se daña es de alguien más, ¿no? En cambio, si se daña algo que es tuyo, bueno, ¿no? Es mío, ya fue. Pero imagínate algo que te hayan encargado, se pierde, se daña, entonces tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Un cuidado. Y de eso está hablando. Mira, entonces definitivamente dice, tenían que llevarlo ante los jueces y él tenía que lógicamente declarar ante los jueces que lo que había pasado, ¿no? Más adelante vamos a ver un detalle más en cuanto a esto, pero pasamos al verso 9. Dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Es decir, al que los jueces lo encuentran culpable, ese tenía que pagar el doble. ¿Qué es lo que sucedía? Pierdo mi ganado, no me lo han robado, lo he perdido. Yo no sé, no me consta, no tengo pruebas de que me lo han robado, no lo he visto robando, nadie lo vio robando, sino que camino a casa salí con 100 y de pronto llegué y conté había 99. Falta una, imaginemos. Pasaron los días, hace la investigación y de pronto te enteras que el vecino de la esquina tiene tu ganado, o se parece al menos, tiene la misma manchita, mira, está bien parecido. Eso no es, ¿no? Entonces ahí se daba un dilema. Y entonces dice, porque es por un objeto perdido, no lo puedo culpar directamente diciendo me ha robado. Ahora, el otro tampoco podía decir, yo me lo encontré, ya fuiste. No, no, no. ¿Qué es lo que sucedía cuando había esta disputa de decir, no, es mío? El otro decía, es mío. Hay una discusión, iban ante el juez. Y los jueces hacían investigación y determinaban quién estaba mintiendo y de quién era el ganado, ¿no? ¿Correcto? Y aquel que se le encontraba culpable tenía que pagar ¿cuánto? No devolver el ganado, sino pagar el doble. Nuevamente vemos una ley formativa. ¿Por qué? Porque lo vas a pensar bien antes de acusar, pero también lo vas a pensar bien al decir, yo me lo encontré y ya fue. No existía eso, ¿no? Hoy en día se dice, ¿no? Bueno, pues yo me lo encontré y ya fue. Hoy en día el ser humano vive así, ¿no? Dice, las cosas no son del dueño, sino del que la necesita. Y se lo coge nomás porque lo necesito, ya es mío. Y no es así, ¿no? O sea, aquel entonces, si encontrabas una ovejita, encontrabas un ganado, tenías que llevarlo ante los jueces y decir, esta ovejita estaba perdida, de tal manera que se tiene que restituir a la persona que lo ha perdido, ¿no? Entonces tú dices, incluso hoy en día se está llegando a puntos donde dice, lo encontré dentro de mi casa, ¿no? Y incluso a veces dentro de la familia también dice, no, pero yo lo encontré en el piso, dice, ¿no? O sea, algo absurdo. Una vez me acuerdo, así chiquitito nada más, nosotros somos profesores y una vez tuvimos la oportunidad de dar una jaladita a dos alumnos, ¿no? Una jaladita me refiero a llevarlos al paradero en el carro. Y en eso Sofía estaba en los tiempos de esto de la promoción, donde reciben cuotas, todo eso, ¿no? Para la reunión de promoción. Y se le cayó del maletín 20 soles, pero dentro del carro, ¿no? Entonces, si se te cae dentro del carro, es dentro del carro, ¿no? De nuestro carro. Pero como habíamos hecho subir a dos alumnos para darle la jaladita al paradero, uno de estos alumnos se encontró pues los 20 soles en el carro, ¿no? Y dijo que se lo encontró, pues, me dejó entender. Y se lo llevó entonces, bueno. Entonces cuando dijo, ¿por qué pasó? No, es que me lo encontré. Y después ya cambió la versión, dijo, no, me lo encontré bajando del carro, estaba debajo de la llanta. Ya cambió la versión, pero definitivamente se encontró dentro del carro y él dice que se lo encontró. Entonces, eso no podía suceder, definitivamente, ¿no? O sea, cada cosa tenía un dueño y Dios con esta ley está justamente llevando al pueblo a pensar de que cada cosa tiene una propiedad, ¿no?
y el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, no es que me lo encontré y ya fue. Y está llevando también al pueblo a que sea un pueblo honesto en cuanto a esas cosas básicas, ¿no? Y tú te das cuenta y dices, hasta esas cosas, pero entonces sí, pero no tienen, con nosotros definitivamente estamos lejos de vivir bajo esas leyes que eran tan sencillas, pero están hablando de la restitución, está hablando de la honestidad, de no acusar por acusar. ¿Por qué? Porque si hallaban de que estaba acusando, diciendo, no es que se parecía al mío, por eso dije por si acaso. Tenía que pensarlo bien aquel que quería acusar diciendo, esa es mi ovejita. ¿Por qué? Porque si los jueces determinaban que no era su ovejita, ¿qué tenía que hacer? Pagar el doble, ¿no? Entonces, no te atreves así nada más a decir, no, es que se parecía al mío, ¿no? Entonces no era así. Verso 10 dice, si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, esto también se refiere, lo encargó, ¿no? Y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, entonces sucedía, ¿no? De pronto, oye, te encargo mi ovejita, te encargo mi buey, me voy de viaje y de pronto, ¿qué pasa si de pronto se muere, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Culpa de quién es? De quién se lo encargaron o culpa del otro? ¿Qué dices tú? ¿No? Dice, ¿qué dice el verso 11, no? Si nadie lo ha visto, dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro pagará. ¿Qué es lo que sucedía? Iban ante el juez y juraban en el nombre de Dios. ¿Ya? Y tú dices, no, pero jurar en el nombre de Dios está mal. No, no, jurar en el nombre de Dios en vano está mal. En vano significa sin ningún tipo de reverencia y simplemente yo estoy jurando una mentira y digo, por Diosito que fue así. ¿No? O sea, ten cuidado, porque si es una mentira la que estás avalando por el hecho de que dices por Diosito, ten cuidado. Y el pueblo tenía claro esto, porque tenía un temor por el nombre de Dios. Y es más, uno de los mandamientos decía, ¿no? No usarás el nombre de Dios en vano. Entonces aquí, si ellos iban ante el juez y el otro decía, me lo he encargado, pero amaneció muerto, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Y él entonces dice, y si él juraba realmente ante Dios diciendo que yo no le he tocado, no le he puesto mano, mucho menos he hurtado, se creía su palabra. O sea, se creía porque está jurando en el nombre de Dios. Y tú dices, pero así cualquiera de pronto podría jurar, pero te vuelvo a decir, en el contexto original, jurar en el nombre de Dios en vano era un pecado mayor. Prefería pagarle el daño que he causado a jurar en el nombre de Dios, porque la mentira estaba dentro de los 10 mandamientos, no mentirás. Y también estaba dentro de los 10 mandamientos, no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces, definitivamente que las consecuencias iban a ser mayores, porque era como estar mintiéndole a Dios mismo. ¿Correcto? Entonces, eso era la manera como arreglaban en cuanto a esta situación, ¿no? Verso 12 dice, mas si se le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, dice, pero si se le han robado, está comprobado que le han robado por negligencia de algo que te han encargado, pero te robaron, entonces no se te considera definitivamente como si tú lo hubieras robado, pero sí mínimamente tenías que resarcir, ¿qué cosa? Es decir, restituir al dueño. ¿Por qué? Por la negligencia sobre lo que se te había encargado. Te das cuenta que no, la ley no es similar a haber hurtado, porque al haber hurtado la ley es mayor, ¿no? Pero aquí es mínimo, tienes que asumir la responsabilidad, ¿no? No es que decir, bueno, entraron a mi casa y lo robaron, ya fue, ¿no? Si era una negligencia, tenías que restituir al dueño, ¿no? Verso 13. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, ¿no? Si viene una fiera del campo y se comió el ganado que se te había encargado, definitivamente, ¿no? O sea, no vas a dar tu vida por la ovejita que te encargaron, ¿no? Sino, ¿qué dice? Le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Es decir, aquí a veces hay que aprender a perder, pues. No todo iba a ser restituido, porque es algo que le pudo haber pasado tanto al dueño como ahora le pasó a quien él le encargó. Entonces, aquí no hay ninguna restitución. Y eso también nos enseña algo. No siempre hay un culpable. En todos los casos anteriores hay un responsable. Pero en este caso se está dando el caso donde viene una fiera y se come y él trae pruebas de que fue así. Entonces,
definitivamente la vida de un ser humano está por encima del ganado, y él no iba a arriesgar su vida por defender el ganado del vecino que le encargó. Y definitivamente aquí esta ley nos está enseñando que a veces hay que perder, que hay cosas que suelen suceder donde no necesariamente hay un responsable, ¿no? Como en todos los casos anteriores. Entonces es interesante ver estas leyes de restitución. Verso 14 dice: pero si alguno hubiera tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Hoy en día, pues tú dices, pero pastor, yo no tengo bestia, no, ¿cómo voy a prestar? Pero sí, a veces te prestas plata, a veces te prestas celular, a veces te prestas laptop, ¿no? A veces te prestas carro. ¿Cuán responsable eres con el cuidado de aquello que te prestas, ¿no? Aquí vemos que en esta ley tú eres responsable de lo que te has prestado, ¿no? Y tenías que restituir en el caso de que era estropeado este bien que se te había prestado, estando ausente el dueño, ¿no? Porque te lo ha prestado, ahora está bajo tu cuidado, no te pertenece, pero está bajo tu cuidado. Y es más, es distinto a que te encarguen algo, porque cuando te encargan algo, tú de alguna manera le estás haciendo el favor de esa persona de cuidárselo. Pero aquí tú tomas prestado es porque quieres de alguna manera obtener cierto beneficio de eso que te estás prestando. Con mayor razón tienes que cuidarlo. Si se estropeaba, tenías que pagarlo, ¿no? O sea, y eso es la ley nuevamente de la restitución. Tenía que haber un sentido de responsabilidad y de restitución ante las cosas que se van ahí, podrían haber dañado, ¿no? Si esta ley tan sencilla, tan simple, la aplicáramos hoy en día, nos evitaríamos tantos conflictos, ¿no? Porque ya no, tú me lo prestaste, ya estaba mal logrado, ya fue, pues, ¿no? Y al final llegan en líos y nunca más te presto, y ahí nuestra sociedad vive así, ¿no? Por eso que muchos no quieren prestar así nada más sus cosas, ¿no? Entonces, es interesante ver esta ley y cómo esto hacía de alguna otra manera, se evitaba esos conflictos, ¿no? En la sociedad se evitaba justamente que esto se tome como para de pronto a hacer daño o ser irresponsable con las cosas que se nos ha encomendado, ¿no? Es interesante porque también tú dices, el Señor nos ha encargado muchas cosas, ¿no? O sea, haciendo un paréntesis, el Señor a nosotros como creyentes, los que somos creyentes, el Señor nos ha dado un ministerio. Ese ministerio también se le entiende que nosotros, dice la Biblia, que somos mayordomos, en el sentido de que muchas cosas que el Señor nos ha dado es del Señor, pero nos los ha dado para cuidárselo, para administrárselo. La misma familia, por ejemplo, es un bien que el Señor nos los ha dado para cuidarlo. Pero nosotros a veces perdemos el sentido y pensamos que es nuestro. Nuestra propia vida, de alguna otra manera debemos decir, le pertenece al Señor y por lo tanto debo de cuidarlo. Mi matrimonio le pertenece al Señor, por lo tanto debo de cuidarlo. A eso es lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama mayordomo fiel, a saber administrar las cosas del Señor. Yendo un poco más allá, el Señor te ha dado talentos, nos da dones, el don de poder predicar a alguien, de poder compartir con alguien, y a veces incluso yendo un poquito más allá, nos puede bendecir de distintas maneras, incluso en lo material, y debemos entender que a veces el Señor nos los da para bendecir a alguien más, ¿no? Y tenemos esa libertad de hacerlo y no hacerlo, pero en el fondo tenemos que recordar que son cosas que el Señor nos los está encargando. La pregunta es, ¿qué uso estamos haciendo con esos dones, talentos que el Señor nos da, con esa vida, con esa salud que Dios nos da? ¿Realmente le estamos cuidando o estamos viviendo la vida para que la vida no nos viva, como dice Sus Días, ¿no? Entonces, es interesante tener claro esto, ¿no? Es interesante que valoremos las cosas que el Señor nos permite tener hoy en día, ¿no? Que respetemos también el bien del prójimo, ¿no? El bien ajeno. El Señor, por ejemplo, ¿no? Y el ser celosos con lo que el Señor nos ha dado. Tú no puedes decir, bueno, Señor, tú me lo has dado, pero yo no le he hecho daño a eso que tú me has dado, sino vino el vecino y él hizo daño. Por ejemplo, te llevo un ejemplo práctico, como iglesia, ¿no? Tú dices, bueno, qué bonito ser pastor, pero como pastor soy responsable del ministerio que el Señor me ha dado, ¿no? Si de pronto alguien me dice, pastor, yo conozco un pata que es famoso, habla bonito, y que predique en la iglesia, y la hago predicar, y si esa persona predica cualquier otra cosa, menos algo que está en la Biblia,
el responsable soy yo, no es esa persona, porque el Señor me está encomendando un ministerio. Si de pronto tú permites que ingresen a tu hogar, a tu familia, pensamientos, ideologías, filosofías, consejos, costumbres, música, que no agrada a Dios y de pronto hace daño, el responsable es justamente a quienes Dios ha puesto como responsables. El varón, también la esposa, el esposo, son los responsables. No podemos decir, es que en el colegio le enseñaron eso a mi hijo, sí, pero tú eres responsable sobre tu hogar. Qué interesante es entender esto que el Señor nos está mostrando, de que las cosas las bendiciones son dadas para cuidarlas, para usarlas bien, entendiendo que es alguien más que está encargando y hay que valorarlo, ¿no? Pero a veces hemos perdido ese sentido y pensamos que todo nos pertenece, ¿no? Vamos a terminar con el verso 14 y 15, mira, bueno, 15 nada más ya, ¿no? Dice, si el dueño estaba presente, bueno, ¿qué pasaba si de pronto este ganado, esta bestia que se le está prestando, era estropeada, pero con el dueño presente ahí? Está el dueño y está a quien lo encomendaron o a quien le prestaron. Ambos están presentes. Dice, si el dueño estaba presente, no la pagará. Es decir, y de pronto ese ganado era estropeado, estando el dueño presente, aquel a quien le habían prestado o alquilado, porque aquí vemos una figura de alquiler, él no tenía culpa, no tenía por qué pagar, porque el dueño está viendo qué está sucediendo con su ganado. Y si tenían que hacer algo para que ese ganado no sea estropeado, los dos son responsables de decir, hey, no permitamos que sufra daño este ganado, ¿no? Pero sí tiene que pagar, dice, el alquiler, ¿no? Sí, o sea, en el sentido de que tiene que pagar, si le prestaron por un monto, él tiene que pagar ese monto, cumplir con eso, pero tampoco el dueño tenía derecho a reclamarle más allá porque ambos estaban presentes. Esto me hace acordar a algo, ¿no? Hace muchos años allá, cuando estudiaba en la Universidad del Callao, fuimos a casa de una compañera de trabajo, de estudios, con otro amigo, ¿no? Y nos metimos por esos barrios del Callao, por Castilla, por esos lugares, ¿no? Allá por Sáenz Peña, todo eso. Y de pronto, pues, se pararon unas caritas, bueno, de esos de los dueños de lo ajeno. Y de pronto yo iba con dos amigos más, ¿no? Y uno de ellos le debía al otro. Justo cuando vemos de que ya nos iban a saltar, él sacó su billetera y le dijo, te pago de una vez. Y dijo, no me pague, después igual nos robaron, ¿no? Y la pregunta era, total, ahora ¿a quién le robaron, no? Y le dijo, no, yo te pagué, y algo así, ¿no? Y acá yo veo de que una figura donde le estás alquilando y se estropea el ganado, ambos están presentes, bueno, ambos han sido testigos de lo que ocurrió, tú cumple con el alquiler y tú perdiste, bueno. Vuelvo a repetir, no todo siempre es restituido y tenemos que aprender también a perder, ¿no? Y eso ocurrió. Muy bien, hermanos, hasta este punto hemos visto una serie de leyes de la restitución, ¿no? Y tú dices, pero de pronto esto habla de alguien que faltó a un préstamo, alguien que le encargaron algo y no cumplió con cuidar ese algo, y es más, habla incluso de robo, de hurto, pastor. Yo no he robado, no creo que haya robado, ¿no? O sea, yo no sé, eso es para lo de aquel pueblo. Esto deberíamos predicarle a los que están en la cárcel para que cuando salgan restituyan lo que han robado, ¿no? Ellos necesitan recibir. Cuando estudiaba este texto, vino a mi memoria un pasaje bien interesante que está en 2 de Samuel, capítulo 12. Es sobre un personaje muy conocido de la Biblia, el rey más conocido de la Biblia. ¿Quién es? David, ¿no? Y vino a mi mente David, porque David en un momento también pensó diciendo, bueno, esto es que se aplique la ley para el quien robó, ¿no? No para mí. Y a veces nosotros ponemos en esa posición de David, ¿no? Decir, bueno, esto está bien que lo escuche alguien que ha hurtado, ¿no? Porque yo no he hurtado, no he robado, no he hecho daño, no he quemado campo ajeno, ni chacra tengo, no, ni ganado tengo para que mi ganado haya hecho daño a otro, no, entonces no va conmigo. Algo así pensó David. ¿Se acuerdan la historia? Quizás ustedes, David, conforme al corazón de Dios, a quien Dios mismo lo llama, él no se autoproclamó. Es interesante, pero dice que cuando era tiempo de guerra, te resumo la historia, que puedes leer todo según de Samuel capítulo 12, tiempo de guerra, David, ¿qué es lo que sucede? Más allá de estar en la guerra, porque era el tiempo en el que los reyes tenían que estar en la batalla, en la guerra, David le dio flojera, ¿no? Dijo, hoy día no voy, hoy no oro, hoy día no hay Zoom, por lo tanto, relajo, dijo David. Y de pronto salió a su balcón, vio a una mujer hermosa llamada Betsabé, que
se estaba bañando, no sé cómo habrán sido las duchas aquel entonces, pero vio a una mujer hermosa, dice, y el detalle era que era esposa de uno de sus generales llamado Urías. Y ahí es cuando David manda a traer a esa mujer, se acuesta, ¿no? Se acuesta con la mujer, comete adulterio, definitivamente, y nadie lo vio, ¿no? Y los que lo vieron eran los soldados de eso, pero ellos lealtad al rey, ¿no? Nadie sabe, simplemente. Pero luego esta mujer le manda un WhatsApp a David, le dice, David, ¿sabes qué? Estoy embarazada, ¿no? Entonces David se asusta porque ahora va a haber evidencias del pecado que ha cometido el rey. Y le dice, estoy embarazada, David, no me viene, le dice, ¿no? Entonces David se asusta, ¿no? O sea, ¿qué hago? Dice. ¿Y qué es lo que hace David? Se le ocurre la genial idea de mandar a llamar a su general Urías, que estaba en la batalla, de mandarlo a llamar, le dice, Urías, ¿sabes qué? Has luchado mucho, eres un valiente, la verdad, te admiro, le dice, ¿sabes qué? Date tu día libre, anda donde tu esposa, le dice, ¿no? Y es más, le da de beber, dice, vino, lo agasaja a Urías, y le dice, anda donde tu esposa, y en los tiempos de guerra los esposos no veían a las esposas, porque tenían que estar en la guerra por meses, ¿no? Entonces él lo manda a traer, le dice, anda donde tu esposa, y encima le da, como le digo, lo va a marear y lo manda a su esposa. Pero Urías, que era más leal que el mismo rey, dice que se quedó dormido en la puerta del palacio, y cuando al día siguiente sale David relajado diciendo ya, porque Urías ha ido a su casa, se va a encontrar con su esposa, entonces cuando lleguen los 9 meses, vamos a decir, oh, hay que hacerle un baby shower a Urías, porque de pronto va a tener un hijo, ¿no? Y no era así. Lo que él estaba queriendo era tapar una evidencia. Pero se da con la sorpresa que cuando abre las puertas del palacio encuentra a Urías ahí dormido. Le dice, oye Urías, ¿qué fue? ¿No has ido donde tu esposa? Y Urías voltea y le dice, no, o sea, ¿cómo yo puedo ir donde mi esposa cuando mis hermanos están peleando en la frente de batalla? Urías terminó siendo más leal que mismo David, ¿no? Y David se rasca la cabeza y no sabe qué hacer ahora. Allá, con que tú eres leal a tus hermanos, entonces anda, ve de nuevo a la guerra. Lo manda a la guerra, pero deja instrucciones para que cuando Urías está en medio de la batalla, el ejército aplique retirada sin avisarle a Urías. ¿Y esto qué significa? Que mientras estaba en la línea de batalla y los demás compañeros iban a aplicar retirada, prácticamente iban a dejar solo a Urías. ¿Y qué iba a pasar? El ejército enemigo lo mató. De tal manera que David, de flojo, de pereza, de decir hoy no entro al Zoom, terminó cometiendo adulterio, y después de eso terminó cometiendo un asesinato intelectual, porque mandó matar ¿a quién? A su general, prácticamente. Y entonces, pero por otro lado, dijeron, bueno, asunto solucionado, porque Urías está muerto, ¿quién va a reclamar si de pronto Betsabé, es más, mandó a traer a Betsabé, porque Urías, bueno, se quedó huérfana esta mujer, entonces venga para aquí, y lo mandó a traer, ¿no? A Betsabé, a la viuda, ¿no? Como en una viuda no puede quedarse huérfano, ¿no? Entonces él aplica supuestamente gracia y dice que venga a vivir al palacio. Entonces, aparentemente para David, negocio redondo, ¿no? Pero David ha cometido un montón de los pecados que acabamos de mencionar. Ha robado mujer ajena, ha adulterado, ha mentido, está siendo un asesino intelectual. Definitivamente David está, pero en su peor momento, ¿no? En el que nadie quisiera verlo, ¿no? Y que nadie quiere recordar, pero en ese punto. Y el Señor, que lo había visto todo, Dios que todo lo ve, que pesa los corazones, ese mismo Dios que en este instante está viendo qué es lo que estás pensando, ese mismo Dios usó un hombre llamado Natán. Él le dijo, Natán, ven, necesito que vayas a hablar con otro hombre, con el rey. Y le dio la misión a Natán de ir a hablar y revelar este pecado a David. ¿No? Y bueno, la historia de Natán es otra historia, porque hay que tener valentía para hacer eso, ¿no? La cosa es que Natán va, y Natán le cuenta una historia, justamente de las ovejitas. Natán le dice, ¿no? Un hombre tenía una ovejita, te lo estoy resumiendo, ¿no? Tenía una ovejita, pero había otro hombre que tenía muchas ovejas, pero como le llegó visita, cogió la única ovejita de este hombre pobre, lo mató, lo hizo un cordero al palo y le sirvió a su invitado. Es decir, robó la oveja, ¿sí? Para darle a su invitado, robé la oveja de aquel que tenía uno solo, con el que él se había encariñado, era su mascota o era, no sé, quizás vivía de esa oveja. Y David se indigna, ¿no? O sea, más, David, al escuchar esta historia de Natán, diciéndole eso a David, David en 2 Samuel capítulo 12, verso 5, dice,
Entonces se encendió en furor, dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre que había cogido en la historia una ovejita del otro más pobre, ¿no? Y dijo a Natán, vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. ¿Sabes qué? Con este dicho David se está olvidando incluso de las leyes dadas en el Éxodo, porque el que había robado una oveja, ¿qué tenía que hacer? ¿Pagar cuánto? 4, ¿no? Porque le había hecho caldito, ¿no se acuerdan? David se hubiese quedado tranquilo en decir, ¿sabes qué? Éxodo tanto, capítulo 2, no, 22, verso 1 en adelante, dice que el que roba una oveja tiene que pagar 4. Pero su pecado lo hizo juzgar más allá que lo que la misma palabra de Dios juzga. Y él dijo, vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte. ¿En qué parte de la Biblia decía que por robar una ovejita tenía que ser digno de muerte? No estaba eso en la Biblia. Y llegó David a ese punto de irse fuera de la Biblia. Y en el verso 6 dice, y debe pagar la condena con 4 tantos, ahí sí está aplicando lo que dice Éxodo, ¿no? Y debe pagar la condena, dice, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahí está siendo bíblico, pero le ha agregado algo más allá de lo que dice la Biblia. En otras palabras, David está viendo la espiga en los ojos de este hombre de la historia y no está viendo la vigaza que estaba en sus ojos. Porque el que era digno de muerte, ¿sabes qué? Según el Éxodo, era el que cometía adulterio. ¿Y quién era ese? David. El que era digno de muerte era el que cometía homicidio, lo hemos visto. ¿Y quién era ese? David. El que era digno de muerte era él, pero su pecado lo hace ver y juzgar más allá y fuera de la Biblia. Y a veces nosotros, cuando de pronto vemos el pecado en alguien más, nos escandalizamos y decimos, ¿cómo pudo haber robado? ¿Cómo pudo haber mentido? ¿Cómo pudo haber hecho esto? Y a veces estamos en el plan o con el complejo de David. Y a veces el Señor, cuando te revela su palabra, lo que te está queriendo revelar es tu propio pecado. La historia que Natán contó a David era para revelar el pecado del corazón de David, no para revelar el pecado ajeno. Pero a veces somos así con las palabras de Dios. Decimos, pero esto no se aplica a mí. Y esta noche el Señor te está diciendo, ¿estás seguro que nunca robaste? ¿Estás seguro que siempre restituiste el daño que causaste, así haya sido sin querer queriendo? ¿Estás seguro que no le debes nada a nadie? Y tú dices, ay, mejor hago memoria, porque no vaya a caer que el Señor me revele como a David y me dice, ese que está debiendo o ese que no ha restituido, ese que en algún momento hizo un agravio y no asumió la responsabilidad de su daño, puede ser tú. Y ahí sí hay que preocuparnos, ¿no? Hay que preocuparnos porque podríamos ser nosotros. No podemos ser tan ligeros para ver el pecado ajeno. Es fácil decir, los que están en la cárcel se merecen la cárcel. Es fácil decirlo. Pero analicemos un poco nuestro corazón, ¿no? Ahí viene la importancia de reconocer también que nosotros podemos caer de alguna medida, de alguna manera, en este tipo de agravios. Sobre todo en no asumir muchas veces daños que podamos causar consciente o inconscientemente. Debemos ser capaces de reconocer y decir al Señor, como David en algún momento lo dice en sus salmos, revélame aún mis pecados ocultos. Y siempre vengamos al Señor diciendo, Señor, con tu palabra, revélame aquello malo que estoy haciendo y quizás ni cuenta me doy. Y quizás pienso que estoy perfecto, quizás pienso que soy, no sé, la última Coca-Cola del desierto, pero en el fondo quizás no soy Coca-Cola, soy Piscola. Tengamos cuidado, ¿no? Porque puede ocurrir eso. Pero ¿sabes qué sucedió con David? Lo interesante es que la historia no acaba ahí. Más adelante dice que David se arrepiente. Cuando de pronto Natán le dice, David, alto, ese hombre eres tú. Y de pronto David se arrepiente y escribe el Salmo 51. Te invito a que leas el Salmo 51. En lo personal, el Salmo 51 muchas veces a mí me ha ayudado a arrepentirme de las cosas que he hecho y como dice, no, me manda al piso. De alguna manera, en algún momento de tu vida, cuando crees que eres perfecto, lee Salmo 51 y te va a ayudar a tener los pies sobre la tierra.
Y David justamente entendió, y en el Salmo 51 dice, contra ti he pecado. Prácticamente dice, todo lo que he hecho ha estado en contra de ti. Mandó matar a Urías, tomó mujer ajena, todo lo que ha hecho estaba en contra de Dios. Y ciertamente David termina arrepintiéndose y Dios termina perdonándolo. Pero ¿sabes qué? David termina pagando consecuencias de muchos de sus actos. Y eso también habla de que el Señor, si bien es cierto, lo perdonó, le dio esa nueva oportunidad, pero él tuvo que asumir consecuencias de sus actos. Y vinieron muchas consecuencias. Y es interesante porque hablando de robar una corderita, todo eso, número 5, verso 7, mira lo que dice en cuanto a lo que hemos estado viendo en Éxodo. Dice, 7. Aquella persona, dice, que confesare el pecado que cometió y compensare enteramente el daño, y dice, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Es decir, si de pronto tú habías robado una ovejita, pero te arrepientes en el camino, vas, devuelves la oveja, ya no vas a devolver las 4 ovejas, sino devuelves una y la quinta parte más. Y vemos cómo es que el Señor, a través de número 5-7, incluso habla de que es distinto que te atrapen con las manos en la masa, es distinto que te atrapen culpable y recién digas, ya, no importa, voy a pagar, a que te arrepientas personalmente. No esperemos que todavía el Señor evidencia nuestro pecado públicamente o en eso que estamos fallando. Más bien digamos, Señor, revela mi pecado, revela que te estoy fallando y arrepintámonos. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. David también escribió el Salmos 32, te lo voy a leer, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, él dice, no, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Cuando uno oculta el pecado, nos vamos a secar espiritualmente. Y podemos estar viendo el pecado ajeno, pero jamás vamos a ver nuestro propio pecado. Vamos a estar con esa viga ahí puesta, pensando que esa palabra que se está predicando es para alguien más. No creo que vaya conmigo. Pero dice, bienaventurado aquel, como dice el verso 2, bienaventurado aquel hombre quien Jehová no culpa de iniquidad, a quien Jehová lo ha perdonado. Entonces siempre vamos a estar buscando ese perdón de Dios y decirle, Señor, revela mi pecado, ¿de qué debo de arrepentirme? Verso 3 del Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David estaba por los suelos, después de entender que él había pecado. Pero qué interesante es que cuando nos arrepentimos ante Dios, dejando esa ceguera espiritual y reconocemos que somos débiles y reconocemos que nosotros también fallamos y que necesitamos justamente que el Señor nos lleve y nos muestre con su palabra en qué debemos de mejorar, qué debemos de cambiar, qué debemos de restituir, las cosas cambian. Verso 5 dice el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuánta razón tiene 1 Juan 1:9, no? Dice, si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es interesante ver este pasaje y entendamos que lo que hoy día hemos visto sobre las leyes de restitución deben traer a nuestra memoria también, Señor, a alguien debo de deberle un favor, a alguien debo de deberle unas gracias, a alguien quizás sin darme cuenta hice un agravio, a alguien quizás dije una ofensa y nunca le pedí perdón, no tuve esa humildad de llamarle y decirle perdóname por aquella vez que te traté mal, o perdona porque aquella vez que era mi responsabilidad y yo no asumí. El hecho de que seamos cristianos y que Dios nos haya perdonado no quita de que de pronto tenemos que restituir cosas, daños que podemos haber causado en el pasado o hace poco. Muy por lo contrario, como cristianos somos llamados a restituir y ser justos si de alguna manera hemos fallado a alguien. O sea, debemos entender eso, y a veces se cree que cristianismo es ya, Dios te perdonó, ya fue, ¿no? No, tenemos que asumir
el que realmente ha conocido el cristianismo no va a tener problemas para asumir su responsabilidad, ¿no? El que realmente se ha arrepentido y ha confesado su pecado a Dios no va a tener problemas para restituir el daño que ha causado. Eso lo vemos en Zaqueo, ¿no? En Lucas 19, luego lo lees. Zaqueo, un hombre donde Zaqueo sin ser digno, Jesús ingresó a la casa de Zaqueo a comer con él. Zaqueo no estaba preparado, era un hombre publicano, pecador. Jesús no dijo, prepara tu casa porque voy a entrar, simplemente ingresó. Así como cuando llegó a nuestra vida, yo no estuve preparado, el Señor llegó y hizo los arreglos que tenía que hacer. Ingresó a la casa de Zaqueo y Zaqueo conoció a Jesús personalmente, escuchó la palabra de Jesús, salió y dijo lo siguiente, en el verso 8, si no me equivoco, dijo, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si de pronto cogí una ovejita, voy a devolver 4. Si a alguien le he defraudado en una moneda, le devolveré 4. Y vemos la evidencia de la conversión de Zaqueo después de tener su encuentro con Jesús. Tú ya tuviste un encuentro con Jesús, tú ya estás en Cristo, yo ya estoy en Cristo. Pero necesitamos restituir los daños que si en algún momento hemos causado. O quizás ya lo hiciste, pero nada te garantiza de que de acá, mañana, pasado, el próximo mes, por la imperfección que tenemos, podamos causar daño a alguien. Seamos los primeros en levantar la voz y decir, perdóname, quiero restituir el daño. Perdóname, causé tal cosa, no lo hice con intención, fue mi negligencia, pero quiero restituir el daño. No nos podemos decir, bueno, ya fue. Eso no es de cristianos. De cristianos es justamente, como te vuelvo a decir, el ejemplo que nos deja Zaqueo. No solo entonces es confesar, ya yo tengo la culpa, sino eso nos tiene que llevar a restituir el daño que podemos causar. Y eso también habla de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Cuando de pronto hay una ofensa en un círculo familiar, ya perdóname, pues, no me puedes perdonar, sí, pero restituye el daño, haz algo más que decir perdóname o que llorar, haz algo más. Si le hiciste un mal a alguien, restituye el daño, hazle un bien. Y no solamente un bien equitativo, sino 4 veces más, por así decirlo. No quiero que lo lleves literal, pero haz mucho más del daño que has causado. No puedes quedarte en el punto de decir, ya me arrepentí, ¿acaso no me puedes perdonar? A veces eso como que descuadra, ¿no? Porque el que está ofendido se le hace difícil perdonar, pero el que está pidiendo perdón tiene que restituir el daño. Entonces, mira, cómo es que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque cada uno de nosotros, quizás no tenemos ganado, no tenemos chakras, pero en algún área de nuestra vida nos identificamos con los pasajes que el día de hoy hemos estudiado. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, porque ciertamente, Señor, tú nos hablas al corazón y nos muestras, Señor, de que cuán importante, Señor, es restituir el daño que podamos causar a alguien más, Señor. La falta, Señor, la negligencia que podamos haber cometido en algún momento, Señor. Que seamos capaces y valientes, Señor, de reconocerlo y asumir responsabilidades, Señor, y no quedarnos de brazos cruzados. Porque eso es testimonio, Señor, eso es luz para los demás. Y eso nos debe identificar con el resto, Señor. Que no se crea que de pronto el cristiano pide perdón a Dios y ya fue, sino que el cristiano pide perdón a Dios y que ese perdón lo transforma a tal punto de que es capaz de hacer un bien a aquel que en algún momento le hicimos un mal. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de tu palabra que día a día tenemos que depender de ti, Señor, y venir a tu palabra para que tú nos muestres, Señor, en qué estamos fallando. Gracias por tu palabra, mi Dios, pero también nos trae esperanza, porque así como David, Señor, que cometió grandes pecados, Señor, aparentemente a nuestros ojos, Señor, tú lo perdonaste, pero ese mismo Santo Espíritu que no abandonó a David, tampoco nos abandonará, Señor, porque es una promesa tuya. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.